Tiene casi 30 años de experiencia. Líder espiritual, fundador de un ministerio con 170 iglesias, 106 de ellas con templos propios. Creó la fundación HAG, con más de 100 comedores y copas de leche. Estableció 160 estaciones radiales propias, siendo la cadena radial más grande de Latinoamérica. Maestro de las Escrituras y fundador del Instituto ICT. Realiza reuniones multitudinarias, recorriendo más de 1 millón de kilómetros para unir las almas con la salvación de Cristo, donde se ven milagros impresionantes. Es músico multiinstrumentista y compositor. Compuso adoraciones y alabanzas que se cantan en muchas congregaciones. Es además fundador de 8 colegios, primario y secundario, y de un club deportivo. Cuenta con capacitación secular como abogado, además de sus estudios en licenciatura en recursos humanos, periodismo, notariado y martillero. Experto en informática y diseño gráfico, empresario y emprendedor. Con ustedes, el mensaje de la palabra de Dios, a cargo de Hernán Alberto Cortés. Y vamos a prepararnos para escuchar la palabra de Dios, una palabra maravillosa. La Escritura está llena de palabras hermosas, palabras que te pueden ser de mucha bendición en tiempo de dificultad, en tiempo de angustia, palabras que te pueden servir de inspiración en días tristes, en días grises, en días adversos. Bueno, así fue la Escritura. Así fue la Escritura para muchos hombres y mujeres que han vivido durante muchísimos años, quienes creyeron en Dios, quienes entendieron que la Escritura que había sido dejada por sus padres, sus antepasados, era una Escritura inspirada por Dios. No eran hombres que habían escrito algo conforme a su corazón, sino fueron hombres inspirados por Dios que escribieron según lo que iban sintiendo en su corazón. Otros relataron acontecimientos, otras personas inspirados por Dios dieron consejos a otros creyentes, a los que iban a creer en la palabra, a los que querían saber un poquito más de Dios. Dice la Escritura que en cierta época vivió un hombre llamado Job. Job era un hombre muy próspero, contrario al estereotipo que se tiene comúnmente de que el creyente tiene que ser una persona pobre, una persona que no tiene cultura o conocimiento. Bueno, la Escritura está llena de ejemplos que contradicen este estereotipo que ha nacido en estos últimos tiempos, de creer que el que se acerca a Dios tiene que ser un pobre, del que se acerca a Dios tiene que ser una persona que no estudia. ¿Por qué? Porque dicen que el que estudia no puede creer en Dios. Bueno, contrario a todo este pensamiento, la Escritura está llena de ejemplos. Desde Abraham. Abraham era un hombre muy próspero. La Escritura dice que reinos venían a pedirle ayuda a Abraham. 3 reyes en una oportunidad le pidieron ayuda a Abraham para que él disponga de su ejército que tenía, de su gente que lo defendía. Si sigue y continúa en la línea, Isaac era un hombre muy próspero también. Jacob fue un hombre muy próspero. José llegó a ser segundo después de Faraón, sería como el vicepresidente del país más importante de todo el mundo. Y si continúas con la historia vas a encontrar hombres como Job, hombres prósperos. Salomón, sus riquezas dice que eran tales que su padre había acumulado gran cantidad de dinero. David fue un hombre muy próspero también en su reinado. Durante el reinado de David se acumuló gran cantidad de oro, a tal punto que cuando le toca asumir el reino a Salomón, dice la Escritura que Salomón dispone de todas las riquezas del reino. Salomón también fue un hombre muy próspero, un hombre que tenía mucha riqueza. Y así la Escritura está llena de ejemplos de hombres y mujeres que fueron prósperos en la fe, y prósperos en lo material, y prósperos en lo espiritual. A veces parecería que lo material va en contra de la fe. Si busco a Dios tengo que ser pobre. Sin embargo, Job dice que él logró conciliar todas las cosas. Job fue próspero en lo material. Dice la Escritura que era uno de los hombres más prósperos de Oriente. Conocido, su fama se extendía por muchas regiones. Aún cuenta más la Escritura, dice que Job era un hombre próspero también en su familia, en sus sentimientos, en su casa. Su familia estaba unida. Además, Job dice que era un hombre muy próspero también en el espíritu. La sabiduría que tenía Job, dice que lo llamaban cuando había casos difíciles. Los gobernantes le pedían consejo a Job. A ver, ¿cómo más hacer? ¿Qué más decir? Porque a ellos se les acababan las palabras y Job tenía una palabra segura. Job encontraba una palabra certera porque Job buscaba a Dios. ¿De dónde provenía su riqueza? De buscar a Dios. Cada día que él buscaba a Dios, dice que cada día Dios le daba más sabiduría, entonces su riqueza se multiplicaba. Ni hablar de Obed-Edom,
Un hombre que tenía un campo, un hombre normal. No era un hombre pobre, pero era un hombre normal. Pero cuando llega el arca del pacto a casa de Obed-Edom, dice la escritura que todo lo que él hace comienza a prosperar a tal punto que el rey se maravilla, el rey David. Y tras esta actitud, él decide llevar el arca finalmente a la ciudad de David, allí en Jerusalén. Entonces el arca trajo prosperidad, la presencia de Dios trajo prosperidad, sanidad. Dice que ningún animal se enfermaba, protección. Eso es lo que te va a traer Dios. Eso es lo que te promete Dios. Prosperidad en tu espíritu, que conozcas mucho de Dios. Prosperidad en tu alma, que tus sentimientos no tengan conflictos en cualquier momento. Que no haya grandes conflictos en tu casa, con tus hijos, con tu esposa, tu marido, tus parientes, tus amistades. Que sepas manejar tu corazón. Que no haya conflictos en tu corazón. Cuando una persona es una persona pobre en su alma, esa persona no sabe dónde está parado. Después de, tal vez, de estar con sus hijos, mañana los abandona. Después de estar con su esposo, tal vez mañana lo abandona. Porque no ha sido edificado el área de su alma. Bueno, Job dice que era un hombre próspero en todo. Y comenzó a ser próspero en el espíritu también. Todo lo que Job hacía o decía era palabra de Dios. Pero no porque la gente creía que era palabra de Dios, sino porque Job lo demostraba a través de las escrituras que tenían en aquellos días, de la cual se disponían, a través de los hechos. Fue tanto que Job dice que cada mañana hacía sacrificio a Dios para agradar y acercarse más al Señor. Sí, cuando una persona diezma o ofrenda, todo prospera, todo prospera. Dice la escritura que así se acercó Abel a dar lo mejor de sí. Y dice que el espíritu de Abel se levantó. Cada día Abel se levantaba. Abel, aquel hijo de Adán y Eva. Aquel de la historia de Caín y Abel para los niños. Bueno, este Abel dice que daba lo mejor para Dios. Y eso hacía que Abel se levantase con una sonrisa. Eso hacía que Abel anduviese con otro espíritu, un espíritu de victoria. Tú puedes tener muchísimo dinero, pero vivir en la gran derrota de esta vida. Y tú puedes tener un poco de dinero nada más y tener una gran victoria. Yo no sé qué cantidad de bienes pudo haber logrado Abel para aquellos días. Pero seguramente bienes tenía, porque era lo que le ofrecía a Dios. Y lo que le daba a Dios, dice la escritura, era lo mejor de lo mejor. Y Caín dice que también se acercó a Dios, porque él también quería tener una relación con Dios. Pero dice que Caín le daba lo que él le parecía. Le daba lo que le sobraba. Le daba lo que no era tan bueno. Lo que no era lo mejor. Y ahí se marcó la diferencia. Como en estos días. Algún creyente estará asustado. Dice, el pastor nos va a predicar del diezmo y de la ofrenda. No te voy a hablar del diezmo y de la ofrenda. Pero si seguramente Dios permite que en estos minutos te hable del diezmo y de la ofrenda, es porque debes entender que no puedes desligar tu vida espiritual de tu vida física. No, pastor, yo lo espiritual por un lado, el área económica, material por otro lado. Es como que me digas, pastor, yo el espíritu lo dejo en mi casa para ir al trabajo. Y cuando estoy en el trabajo soy mundana, pastor, hablo por ahí más las palabras. Eso sí, el fin de semana vengo a la iglesia, pastor, y me acuerdo de todas las palabras, aleluya, gloria a Dios, todos los versículos bíblicos se me vienen a la mente los días de reunión. Entonces, ¿qué lo dejas colgado en el perchero al espíritu? Lo guardas en el armario hasta que te toca el momento de acercarte a Dios. No puedes desprender el espíritu del cuerpo. No lo puedes hacer. ¿Sabes que Dios va incluso mucho más allá? Dios dice que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que habita en tu cuerpo. El Espíritu de Dios dice que habita en tu cuerpo. Así, el templo del Espíritu Santo. Mira cuánto más allá va el Señor. Dice que están ligados totalmente, entrelazados. No puedes separar lo material de lo espiritual. Es imposible separar lo espiritual de lo material. Porque tu espíritu se engrandece por las actitudes materiales que tú tengas. ¿Acaso no recuerdas cuando aquella viuda Dios la bendijo? ¿Cómo desató la bendición espiritual? Con una actitud material. ¿Acaso no recuerdas de aquel varón llamado Bernabé que tenía una gran herencia? Y entendiendo que era el tiempo de milagros, que era el tiempo de la fe, vendió toda su heredad, todo lo que sus padres y sus ancestros y sus abuelos habían trabajado por tantos años para lograr tener. Él lo vendió todo, menospreciándolo todo. Lo trajo a los pies de los apóstoles, diciéndoles, aquí tienen todo el dinero, para que se comience a predicar la palabra de Dios. Y dice que este varón, dejándolo todo, comenzó a predicar la palabra de Dios. Y fue un varón de bendición.
Así comenzó su fe. Bueno, la Escritura dice entonces que Caín vio a Abel y Caín dice que no se sentía tan bien. Entonces Dios le habló. Dice que Caín iba a ofrendar a Dios, se acercaba a Dios y se iba mal. Es como aquel que va a una iglesia y dice, alguien le contó todo al pastor. El pastor me habló a mí. El pastor se la agarró conmigo hoy. Yo esa parte de lo que el pastor enseña, esa parte no la creo. Se enoja, pero ¿por qué te enojas? El Señor le preguntó lo mismo a Caín. ¿Pero por qué estás mal, Caín? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Le dijo. ¿Por qué? Si bien hicieres, le dijo el Señor, no serás enaltecido. Si hicieres bien, ¿acaso no se levantará tu espíritu solo? No necesitarás que el pastor venga y te mire. Tú haces bien. Y eso levanta tu espíritu, es un alimento para el espíritu. Algunos piensan que no, que parece que tiene que Dios mirar lo que yo hice para después Dios darme una bendición. No, automáticamente tú das y tu espíritu se levanta. Automáticamente tú haces algo bien y tu corazón tiene un alivio, tu corazón tiene un descanso. Lo mismo con el pecado. Tú haces algo mal, sabes que estás mintiendo, ocultando algo y enseguida viene el peso en tu corazón. Tú sabes que en el fondo no estás haciendo las cosas bien y enseguida comienzas a cambiar tu carácter. Es automático. Creyentes que andan en malos pasos automáticamente comienzan a cambiar su carácter. Y si Dios habla acerca de esto, es porque Dios quiere rescatarte. Es porque Dios quiere hacer resplandecer sobre ti otra vez la luz del sol. Dice la Escritura así: si te arrepintieres, dice Dios, si te volvieres de tus malos caminos, entonces nacerá otra vez sobre ti la luz del sol. Otra vez vendrá bendición a tu casa. Otra vez vendrá bendición a tu vida. Dice la Escritura entonces que los dos hacían lo mismo, pero a veces sentía con paz, con gozo y fuerza, y Caín abatido totalmente. Así, es triste, pero sabes que a veces incluso los creyentes, hasta los pastores, a veces vemos cómo Dios actúa y obra maravillas, y algunos pastores se ponen contentos y otros celosos, envidiosos, tristes, con recelo, con doble ánimo. Y vos decís, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo puede ser esto así? Porque es el espíritu de Caín que opera en ellos. No hay gozo en su corazón. Salen del mismo lugar, están en el mismo, viviendo las mismas experiencias, pero unos son edificados y otros abatidos. Dice la Escritura entonces que Dios, el Señor le habla a Caín. Le dice: Caín, si tú hicieres bien, no serás enaltecido. Solo se enaltecerá tu espíritu. Será un alimento para tu espíritu cuando tú le hablas a un perdido. Te sientes bien. Cuando tú lees la Biblia, te sientes bien. Cuando tú oras a Dios, te sientes bien. Cuando tú diezmas, te sientes libre. Cierto hermano anduvo buscando a mi esposa hace un par de días. Por todos lados anduvo buscando un pastor en realidad. Y finalmente encuentra de casualidad a mi esposa, que estaba en uno de los negocios. Y le dice: quiero darle esto, un sobre con dinero. Y le dice: quiero darle esto otro que es del mes pasado porque me está quemando esto. Y yo no quiero deberle a Dios. ¿Sabes que esta persona tiene negocios? Pero él entiende cómo es su prosperidad. Tu prosperidad va a venir de la mano de Dios. Y cuando tú das, y cuando tú haces lo que es correcto, tu espíritu se enaltece. Tú te levantas. Tal vez tú dices: pero yo no quiero dar a Dios. Me cuesta dar a Dios. A todos nos cuesta dar a Dios. Pero esa es una señal de fe. ¿Qué sería lo mejor? Que agarres y le lleves un poco de pasto a tu esposa, arrancado de un parque, de una plaza, y le muestres tu amor. Te lo recibirá tu esposa. Dirá: pero ese pasto lo levanta cualquiera. Hasta una oveja puede levantar el pasto de la plaza. ¿Por qué no me trajiste unas flores más ordenadas, algo más bonito? Algo que yo me dé cuenta, o algo que muestre que te has tomado el tiempo, que has pensado en mí, que has gastado para mí. Muchas mujeres se quejan de eso. Dicen: mi marido al auto le pone cualquier cosa, aun cuando cueste un montón de dinero. Si le tiene que poner lucecitas y foquitos y calcomanías y tantas cosas más, todo para el vehículo. Pero a mí nada, dice. A mí no me da nada. Y las mujeres se reniegan de sus esposos. Dice: todo para la casa, pero algo que demuestre que me ama, que pensó en mí, que gastó, que sufrió, que la billetera lloró
por unos momentos, por tu esposa. Bueno, lo mismo tal vez te dice Dios. Tal vez el Señor le habla a la esposa y le dice, lo mismo yo digo de ti. Nunca veo que diezmes, nunca veo que ofrendes algo que realmente te duela, algo que realmente, por lo cual tú sufras, por lo cual tú te esfuerces extra, por dármelo para mí. Dice la Escritura entonces que así todo, realmente Caín quedó abatido en su espíritu. Caín quedó desanimado totalmente y dijo, de alguna manera tengo que volver a animarme, de alguna manera tengo que volver a levantarme. La única manera que encontró Caín para levantarse fue levantarse contra su hermano y matar a su hermano. Tristemente esto ha pasado hace muchísimos años. Sin embargo, vuelve a ocurrir en las iglesias cristianas. Históricamente el carnal persigue al espiritual. Nunca el espiritual persigue al carnal. Nunca. El carnal persigue al espiritual. El carnal se siente mal del espiritual y busca descalificarlo de una u otra manera. Porque su espíritu está abatido. Porque necesita destruir a otros para él sentirse arriba. Porque no ha podido lograr una comunión con Dios. Porque no sabe lo que es entrar en la presencia de Dios. ¿Sabes qué triste es para aquella persona que no sabe cómo entrar a la presencia de Dios? ¿Sabes qué triste que es para aquella persona entrar a la iglesia y entrar triste y mirar al que toca y mirarlo con ojos críticos y mirar al que predica y mirarlo con ojos críticos y mirar al que está al lado y mirarlo con ojos despectivos? ¿Sabes qué triste es? En el lugar donde tienes que hallar refugio, el único lugar donde tu alma puede ser sostenida y alimentada, que caigas en tristeza, en crítica, en contienda, en desánimo. Sin embargo, la Escritura dice, entraré por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanzas. Cuando entro a la presencia de Dios, mi corazón se llena de gozo y de esperanza. ¡Aleluya! ¡Qué tremendo! La Escritura dice entonces que finalmente Caín mató a Abel. Ahí la historia se terminó, según sus pensamientos. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Descalificó a Abel, pero sin embargo, así todo, el descalificar a otros no te hace mejor a ti. Tú tienes que mejorar, tú tienes que crecer. Sabes que cuando yo comencé a pastorear, una de las cosas que me propuse cuando comencé mi tarea como pastor es no mirar a otros pastores. Yo no miro a otros pastores. A mí no me interesa lo que otro pastor hace. Si cae en pecado es un asunto de él y de Dios. Si tiene una iglesia pequeña es un asunto de él y de Dios. Si tiene una iglesia grande, será porque Dios lo bendijo. Será cuestión de él y de Dios. Yo nunca corrí mirando qué es lo que hace otro pastor. A mí no me interesa. A mí me interesa dar al máximo dentro de mis posibilidades y de mi llamamiento. Tal vez otro tiene otro llamamiento, otras cualidades, otras características. Yo tengo otro llamamiento, otras cualidades y otras características. Y no miro lo que hace otro. Si no, me encontraría luchando con otro pastor y no luchando contra Satanás. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Yo no estoy luchando contra otro pastor. No estoy compitiendo contra otra persona. Eso me hizo a mí mirar cada día más lejos. Porque esto es lo más terrible. Cuando tú compites con uno que está al lado, entonces tú lo pasas, el otro tiene 10 almas, tú tienes 15, listo. Enciérrate en tu casa a mirar televisión, ya tienes 5 más que el otro. Ya le has ganado. Ya te sientes mejor en la mente y en la carne, pero no en la voluntad de Dios. Pero cuando tú no compites, puede el de al lado tener 10 y tú tal vez tienes 100 y tú dices yo voy a ir por más. Y tú tienes 200 y tú dices yo voy a ir por más. Nosotros abrimos la primera iglesia y dijimos vamos a ir por más. No nos importó si aquí en nuestra ciudad hay gente que tenga anexos o no. Nos tiene sin cuidado eso. Es una cuestión de ellos y de Dios y de su visión y la visión nuestra. Tal vez a ellos Dios le dio una visión y le encargó una misión, una tarea. A nosotros nos dio una visión, una tarea, otra misión distinta y otros recursos. Así que, sin importar si teníamos 200 o 300 o 2 iglesias o 3 iglesias, íbamos por más. Y ya teníamos 20 iglesias, íbamos por más. 30 iglesias, y íbamos por más. Alguno dirá, pastor, ¿a quién le queremos ganar? Es que no le queremos ganar a nadie. Queremos hacer la voluntad de Dios que dice, ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el que no creyere, lamentablemente será condenado. Aleluya. Así hoy estamos en casi 140 lugares en nuestro país y aún fuera del país. Alguno dirá, pastor, y ya con esto usted ya se sienta en su casa con las pantuflas a tomar mate. No, primero no me gusta el mate.
Segundo, no uso pantuflas. Y si yo creyese que está todo hecho, estaría listo para morirme dentro de unos años. Ya no tendría sentido mi vida. Ya le dejaría el lugar a otra persona. Pero como creo que hay mucho más, el desafío es mucho más grande. Y tienes que seguir avanzando en tu fe. Esta es la ventaja de no competir con nadie. Y de no mirar a nadie que está a tu lado. Simplemente dejar que tu corazón se inspire en Dios. Y retire al máximo las posibilidades que Dios te dio. Sacar el máximo de provecho. Sin embargo, cuando abandonas la fe, cuando abandonas esa comunión con Dios, cuando las cosas no salen bien, cuando comienzas a tener tropiezo tras tropiezo, es entonces cuando entras en el camino de Caín. Finalmente Dios le dijo a Caín: si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo, a ti será su deseo. Pero tú te enseñorearás de él. Tú puedes sobre el pecado. Tú puedes vencerlo. Algunos dicen: no, pastor, yo soy débil. Eso es mentira. Tú no eres débil. Pastor, es que el pecado me ha vencido muchas veces. Estoy derrotado. Eso es mentira. La Biblia dice que tú le has vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio. Tú le has vencido porque Cristo murió en la cruz y porque tienes este mensaje hoy. La palabra de Dios. Aleluya. Sin embargo, dice la Escritura que así a Job le tocó enfrentar dificultades. Y Job, en el momento de la confusión, en el momento de la adversidad, Job no supo qué más hacer. Dice que aquel que vivía en esperanza y en fe, en un momento las cosas no le salieron ya más bien. Todo lo que le salía, todo lo que tenía a su alrededor lo comenzó a perder. Y dice la Escritura que Job se encontró ahora en la prueba más grande de su vida. Sus parientes, la mayoría de ellos, perdieron la vida en catástrofes. Hay personas que han perdido familias completas en una catástrofe. La vida de Job no es un caso aislado. Job perdió la salud. Cuando ocurren catástrofes, lo primero que se propaga son las plagas. Y hay personas que hoy están enfrentando grandes catástrofes. Y sumado a que perdieron a sus seres queridos, están soportando enfermedades, ellos mismos. Pero Job perdió todo lo que tenía. Además, por la misma catástrofe perdió sus riquezas. Así que Job, de la noche a la mañana, quedó en la calle, quedó en la nada. Fue esto una gran prueba para su vida, una gran adversidad, una gran lucha. Pero así todo, Job tenía que entender y seguir abriendo más los ojos a una vida espiritual. Es lo que cuesta entender. Dice que entonces que en un momento Job comenzó a buscar un justificativo y comenzó a decir: tal vez Dios no es tan justo como parece, tal vez no sé por qué Él me ha pagado así todas estas cosas. Todo lo que hice bien, porque estoy sufriendo si no soy culpable. ¿Por qué me toca a mí vivir esta injusticia? Y es como que Job entendió que renegando contra Dios, él no quería ofender a Dios. Él dijo: Dios dio y Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Pero así todo dijo: no entiendo por qué se me ha puesto como mi adversario. Job se debatía como un padre que quiere corregir a su hijo, y por un lado lo ama y por otro lado quiere la corrección. Job mostraba el amor hacia su padre, pero no quería la corrección. Es como esos hijos que dicen: yo amo a mi viejo, pero cuando me retas me da ganas de agarrarla a mi madre y golpearla. Bueno, así Job, todo el amor que tenía para Dios, cuando estuvo en medio de la prueba, él no entendía que todavía estaba siendo parte de un proceso espiritual. Tú eres parte de un proceso espiritual. No pasa que cuando tú entras a este lugar ya eres un creyente. Eres parte de un proceso de la fe. Y tienes que ir madurando y tienes que ir creciendo. Cada día más. Cada día más. Dice la Escritura que entonces Job al final ya dejó de alabar tanto a Dios. Y Job comenzó a hacerse miles de preguntas. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a veces los injustos o los impíos parece que todo le va bien? ¿Por qué, Señor, yo que te busqué de todo corazón, las cosas no me salieron tan bien? ¿Por qué ahora estoy siendo de escarnio, de oprobio de los demás, de burla de los demás? ¿Por qué, Señor? Y dice que así Job, muchos de los pasajes del libro de Job relatan acerca de las quejas de Job. No se rebelaba Job contra Dios, pero sí se quejaba Job, y en esa queja su espíritu se iba empobreciendo más. Su espíritu es como, en
Alguno dirá, pastor, yo ya crecí en el Espíritu. Y lo que uno crece ya está crecido, ¿cierto? Algunos dicen, pastor, yo tengo 20 años de evangelio. Estoy crecido en la fe. Eso no es así. Yo puedo traer a un hombre de 50 años y le dejo de dar de comer por 2 semanas. Total, le digo, ya está crecido, tiene 50 años de haber comido. 2 semanas no le va a hacer nada. A la segunda semana lo mato. Se muere de hambre. Comienza a colapsar todo su cuerpo. Cualquier enfermedad, e incluso es más, muchas de las enfermedades y de las plagas. Hace poco estaba leyendo acerca de todo lo que fue una peste que asoló prácticamente a todo el mundo. Se calcula que murieron como 100 millones de personas, según cálculos, otros dicen 50 millones. Una peste bubónica, creo que fue en el siglo IV, V, en el 550 después de Cristo aproximadamente. El asunto es que los científicos se siguen sorprendiendo por la magnitud de la devastación. Dice que los pueblos quedaron vacíos. Esto es parte de la historia. Europa quedó destruida, desolada. Y cada persona y cada viajero se llevaba consigo mismo la peste. Así, la peste. O sea que si tú estás apestado, trata de no llevar la peste a otros. Trata de ser sanado primero. Pero nosotros no entendemos así. Hay pueblos que cuando uno está apestado, se pone un barbijo y sale así con un barbijo para protegerse. Pero nosotros no lo entendemos así. Decimos, bueno, total, si estoy apestado, otro me apestó a mí. Así que bueno, y apestamos a uno y apestamos al otro así. Contagiamos a uno y contagiamos al otro. El hombre no tomó conciencia de esto hasta que apareció la gripe, la famosa gripe A hace algunos años. Y la gente ya no se quería ni saludar, ni con un beso. Hola, se decían así de lejos. Nos vemos. Ni siquiera muchos padres no querían mandar a sus hijos a la escuela porque tenían miedo de un contagio masivo. Porque realmente podía haber sido una plaga de escala mundial. La gente que trajo la gripe A, algunos la trajeron en avión, viajando en un vuelo de 12 horas de un continente a otro. Y en los próximos meses, miles contagiados. Bueno, en aquella plaga de la peste bubónica murieron millones de personas literalmente. Y dicen que esto coincidió con una economía debilitada. El pueblo estaba saliendo de un tiempo de mucha escasez, de mucha hambruna, como se dice. Y eso provocaba que las defensas de muchas de estas personas estaban bajas. Cuando tú no comes, las defensas bajan de tu cuerpo. Y cuando tienes las defensas bajas, te contagias de lo que anda dando vuelta por ahí. Entonces, si tú trasladas esto a la vida espiritual, si tú no te alimentas en el espíritu, estás con las defensas bajas. Y viene alguno apestado a tu casa, apestado espiritualmente hablo, y te contagia. Ah, pastor, pero yo no dejo a nadie que entre por mi casa. Bueno, pero a veces la gripe A no se contagiaba si alguien estaba ahí. Simplemente las microgotas o la transpiración o mejor dicho como el vapor que emana la voz que emana la boca al producir la voz, son como microgotas que iban viajando. Y una persona podía contagiarse sin siquiera tener contacto con la otra. Increíblemente. Así, por el aire. Así nomás. Pues tú te puedes contagiar espiritualmente de enfermedades. De personas que están mal. Personas que no entienden de Dios. Personas que no te van a hacer de bendición. Personas que tienen doble intención en lo que te dicen. En lo que te hablan. Que vienen con malas intenciones a tu vida. Que quieren debilitar tus brazos. Que quieren alejarte de la fe. Y tú no te congregas mucho. Y tú no lees mucho la Biblia. Y tú no sabes lo que es orar a Dios. Tú no tienes fe. Y la poca fe que tienes está débil. Dice, pero yo soy un creyente, pastor, de 40 años. Puedes ser un creyente de 100 años. Pero hace mucho que no te alimentas bien, entonces estás débil en tu espíritu. Tus anticuerpos están débiles. Y luego comienzan a entrar pensamientos en ti que ya no eran de bendición. Job así. Dice que de repente Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó. ¡Gloria a Dios! La mujer de Job le dijo, ¿sabes qué, Job? Ya está, este asunto me tiene harta. Maldice a tu Dios y muérete de una vez. Job le dijo, mujer, como una mujer cualquiera tú has hablado.
Recibiremos tan solamente lo bueno que viene de la mano de Dios y no lo malo. Pero sin embargo la enfermedad siguió golpeando. Sin embargo Satanás siguió golpeando en su mente. Sin embargo los amigos que venían a hablarle a Job le decían: mira Job, Dios es justo. Seguramente vos algún pecado hiciste. Todo esto fue golpeando la vida de Job. Y Job entró en una dinámica de queja, de cuestionamiento, de preguntarse. Tal vez no iba a Dios y le decía: Dios, tú eres malo. Pero le decía: Señor, ¿por qué a veces parece que tú eres mi enemigo? Porque Señor, después de tantas cosas que hice, parece que nunca voy a recibir el premio y mi alma va a perecer en esta tierra sin ver tu gloria. Porque Señor, ¿y dónde estás tú en medio de este dolor? Y Job empezó a exponer su queja. Ahora estaba más débil espiritualmente. Y cuando tú estás débil, los anticuerpos están débiles. Y cualquier voz que venga extraña te confundirá y te hará entrar en una dinámica. Así como cuando tú empujas una bola de nieve desde la cima de un monte. Cuando llega allá abajo, será una avalancha. Pero ninguna avalancha comienza con desprendimientos grandes. Los desprendimientos no son significativos, son pequeños medianamente. Cuando llegan al pie de la montaña, son avalanchas terribles que arrasan con todo lo que encuentran a su paso, sepultando cabañas, pueblos, poblaciones completas. Finalmente estos se encontraron que un cuerpo débil fue prácticamente como caldo de cultivo, como el clima ideal para que la enfermedad siga golpeando y saltando de un cuerpo a otro. Ellos decían que si Europa en aquellos tiempos, o los pueblos no solamente europeos, sino pueblos vecinos, se encontraban bien alimentados, podían haber resistido y la enfermedad no hubiese hecho tantos estragos como lo hizo en aquel día, en aquella época. Si tú estás bien alimentado en la fe, entonces tú no entrarás en ese camino de debilidad y de golpe de Satanás. Dice la Escritura que Dios utiliza a alguien que le habla a Job en ese tiempo. Dice la Escritura, capítulo 37, libro de Job. Alguien que le trata de explicar a Job. Y alguien que le trata de alimentar un poquito el espíritu de Job. Porque estaba raquítico en aquel momento Job. Libro de Job, capítulo 37. Vamos a leer desde el versículo 9 en adelante. Dice la Escritura, leemos esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice: el Señor del sur, viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Regando también, llega a disipar la densa nube, y con su luz esparce la niebla. Asimismo, por sus designios se revuelven las nubes en derredor, para hacer sobre la paz del mundo en la tierra lo que Él les mande, unas veces por azote, otras por causa de su tierra, y otras por misericordia les hará venir. Escucha esto, Job, detente y considera las maravillas de Dios. ¿Sabes tú cómo Dios las pone en concierto y hace resplandecer la luz de su nube? ¿Has conocido tú la diferencia de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? ¿Por qué están calientes tus vestidos cuando Él sosiega la tierra con el viento del sur? ¿Extendiste tú con Él los cielos, firmes como un espejo fundido? Muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Será preciso contarle cuando yo hablare. Por más que el hombre razone, quedará como abismado. Esta es palabra viva y poderosa de parte de Dios. Y a la palabra de Dios la vamos a recibir con un aplauso glorioso. Glorioso y más glorioso, que suba hasta la eternidad de los cielos. Toda alabanza y toda oración. Aleluya. Qué tremendo es Dios. Dice que Eliú, un joven a quien el Señor le habla y le dice: háblale a Job, le despierta su espíritu. Él estaba alimentado espiritualmente, más fortalecido en la fe. Y Job estaba raquítico espiritualmente, débil. Y cuando tú estás débil, tú no sabes cómo ordenar las ideas, tú no sabes cómo ordenar tus pensamientos. Dice la Escritura que entonces Eliú le dice: mira, Job, en el verso 14, escucha esto, Job, detente y considera las maravillas de Dios. Detente. Pero si Job no se iba a ninguna parte, estaba con una sarna maligna de la coronilla hasta la punta de los pies, no se podía ni siquiera mover en una sola llaga. Agarraba estos pedazos de vasija para rascarse. Job se rascaba todo el día,
se arrancaba pedazos de su piel, maldijo el día en que nació. Claro que tenía grandes motivos, como tal vez tú tienes grandes motivos también. Pero Eliú le dijo, mira, Job, detente, le dijo. ¿Por qué detente si no puedes moverte a ninguna parte? Detén tu mente, detén tus pensamientos. Haz un alto en todo lo que tú piensas, en tantos cuestionamientos, y en tantas preguntas, y en tantas quejas para con Dios, porque no vas a llegar a ninguna parte. Detente, es lo que te dice el Señor esta noche. Haz un alto. Si alguien le hubiese dicho a Caín, Caín, alto ahí, detente un poco. Si te sientes mal porque lo ves a Abel más contento, pídele ayuda a Dios. Pero no es, ¿cuál es la solución? Quitarle la vida a tu hermano. Detente un poco. Si ves que estás en pobreza, no es la solución quejarte con Dios, cuestionar a Dios. Detente, le dijo, alto. Considera las maravillas de Dios. Considera cuán grande es el Señor. ¿Por qué no piensas un poco? ¿Por qué no ordenas un poco las ideas? Dice la Escritura, verso 19. Muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. A veces nuestro dolor nos impide entender la obra de Dios. A veces nuestro sufrimiento, padres que les ha tocado perder sus hijos, mujeres que les ha tocado perder a sus bebés, ¿cómo poder explicarles? No hay forma. Lo que hay que decirles es que hagan un alto. Detente, le dijo Eliú. Detén tus pensamientos. Te vas a hacer un daño terrible, te estás muriendo. Y sobre el dolor, añades más dolor. Y sobre la desesperación, añades más desesperación. Y sobre las preguntas sin respuesta, le añades más. ¿Hasta dónde vas a llegar? Hasta el suicidio. Hasta pensar que Dios te odia. Pensar que Dios no se acuerda de ti. Porque ese es el camino al que te conduce. Decir, ¿dónde está Dios? Y si no encuentro la respuesta, bueno, entonces ¿dónde está Dios ahora? ¿Dónde estuvo cuando fui niño? ¿Dónde estuvo cuando fui adolescente? ¿Por qué no le importó a Dios mi vida? Y tal vez la culpa es nuestra. Quizás la culpa es nuestra porque cuando alguien nos predicó la palabra no quisimos ir a compartírtela a ti. Y no es la culpa de Dios. Dios hizo lo que Él tenía que hacer. Despertó el corazón en mi caso. Dio un misionero de Estados Unidos que vino a predicar la palabra a Argentina. Y Él me predicó a mí. Él me hizo aceptar a Cristo a mí. A pesar de que Dios movió y despertó el espíritu de este varón que dejó toda la comodidad de su país, todos los bienes, todo el lujo, vino a un país subdesarrollado. Muchos años donde Argentina ahora teóricamente está un poco mejor, pero años atrás estaba peor. En esas épocas, 30 y tantos años, 34, ya perdí la cuenta. No puedo ordenar las ideas a causa de las tinieblas, de los años. Tantos años. Pero Él se movió en fe. Luego Él me predicó a mí. Yo debería haberme movido en fe. A mí me tomó un tiempo entender la obra de Dios. Y me moví en fe. Cuando ya era un joven, cuando ya estaba estudiando. Ahí me moví en fe. Pero así todo, me moví. Y te acerqué el mensaje a ti. Pero tal vez otros escucharon este mensaje y no quisieron compartírtelo a ti. No quisieron tomar el tiempo porque hay que tomarse un tiempo, hay que dejar parte del trabajo, hay que dejar parte del tiempo de la familia, hay que dejar parte del tiempo del esparcimiento, de tus hobbies, de tus ideas, de tu futuro, de todo lo que tú tienes y quieres y deseas en esta vida. Hay que renunciar a algunas cosas para que otro sea bendecido. Tal vez la culpa fue nuestra de no haber llegado a tiempo a predicar. Quizás si cuando eras un niño te predicábamos un mensaje de fe, o tal vez no a ti, tal vez a tus padres o a tu abuelo, o a tus parientes que fueron los que abusaron de ti. Si nosotros hubiésemos llegado a tiempo, tú no estarías hoy con esas lágrimas en tus ojos. Pero no llegamos a tiempo. Yo soy una sola persona. Trato de hacer todo lo que puedo en la fe, pero no alcanzo a predicarles a todos. No alcanzo a llegar al corazón de aquel que está por consumir drogas. Si yo llegase antes y te dijese como Eliú, detente. Ya sé que tienes motivos para drogarte. Ya sé que tienes motivos de sobra para prostituirte. Tienes motivos para hacer cualquier desastre en tu vida, para quitarte la vida. Pero Eliú le dijo a Job, Job, detente. Yo sé que tú sabes de Dios. Yo sé que Dios estuvo cerca de ti un tiempo, pero ahora necesitas ayuda. Estás mal. Dice así el verso 14.
Escucha esto, Job. Detente y considera las maravillas de Dios. Considera todo lo que hizo Dios. ¿Por qué tus vestidos están calentitos? Le dijo. Piensa en esas cosas tan simples. Le dijo así, ¿por qué están calientes tus vestidos cuando Él sosiega la tierra con el viento del sur? ¿Por qué todavía tu cuerpo mantiene temperatura? ¿Por qué Dios hace que las nubes se pongan en concierto unas con otras? Y a veces, dice, hace desatar la lluvia sobre algunos pueblos para castigarlos. Otras veces hace desatar la lluvia para algunos pueblos para bendecir la tierra. Dice así, unas veces por azote, otras por causa de la tierra y otras por misericordia las hará venir cuando hay sequías terribles. Por misericordia Dios empujará las nubes para que descienda agua de los cielos. Entiende, Job. Considera la grandeza de Dios. La culpa no es de Dios. Dio a su único hijo en la cruz. Hizo todo lo que pudo hacer. Ahora la tarea es nuestra. Esa es una ley de la vida. La tarea es nuestra. Y tenemos que llegar a tiempo a tu vida antes de que sufras. Mira a tu hijo tal vez. Pues él no tiene que sufrir lo que tú has sufrido. Tenemos que llegar a tiempo para que nadie quiera dañarlo a él como te han dañado a ti. Tenemos que llegar a tiempo para que él no cometa los errores que tú has cometido entregándote al alcohol, o a las drogas, o a los vicios. Job había entrado en una dinámica. Job había entrado como en una velocidad. ¿Sabes qué? Hace algunos días mi esposa me cuenta un sueño. Y cuando me cuenta un sueño, yo le digo, días antes había estado hablando con un hermano, un colaborador, y le digo, sabes que vos cometés un error en la fe. Vos tenés mucho empuje. Hay dos clases de creyentes, los que son totalmente pasivos, que no hacen nada, los que tratan de encontrar un equilibrio justo. Bueno, y después está la otra clase, el otro extremo. Yo cuando le hablaba de los dos extremos. El que no hace nada y el que hace todo, sin importar, sin saber si tiene que frenar o detenerse. Yo le digo, vos sos el otro caso. De los casos malos, hay dos extremos. El que no hace nada y el que quiere hacer todo a la vez, sin entender que tiene que frenarse a veces, pensar y meditar, razonar. Y yo le explicaba, aquellos días le estuve explicando, y le digo, ¿sabes que cuando vos contemplás una pelea de sumo o de cualquier tipo de disciplina o de deporte, lucha libre, aún también a las personas que hacen artes marciales les enseñan lo mismo? Tratar de usar la fuerza del adversario para hacerlo caer o para derribarlo. ¿Cómo es eso? Teóricamente yo tengo que usar mi fuerza para tirarlo al piso, pero ellos les enseñan que no, que también se puede utilizar, y es muy eficaz, utilizar la fuerza del oponente para que él caiga al piso con su propio impulso, con su propia fuerza. Pero muchas veces Satanás te hace cometer este error, el error que estaba cometiendo Job. Job se había llenado la cabeza de tantos cuestionamientos que Dios le dijo, para un poco, Job. Comencemos a pensar un poco de vuelta. ¿Quién hizo todas estas cosas? ¿Cuáles son las grandezas de Dios? ¿Acaso nosotros podemos cuestionarle algo a Dios? ¿Por qué no pedirle más bien misericordia, que nos saque de las tinieblas para poder ordenar las ideas? Porque entre que estoy en tinieblas, puedo matar a cualquiera. ¿Cuántos casos han ocurrido de personas que han matado a parientes en medio de la noche, pensando que eran enemigos? Han atacado a sus propios parientes. Han atacado a sus propios seres queridos. Bueno, así, aquel que estaba en las tinieblas de los vicios, de las drogas, terminó golpeando a sus hijos, a su esposa, provocándole heridas terribles. En estos tiempos están ocurriendo casos de hombres que las prenden fuego a sus mujeres, algo terrible. En medio de las tinieblas, en medio de toda la dinámica de ira y de odio, no pueden hacer un alto y pensar cuál es la salida, cómo ordenar ahora de vuelta las ideas, porque en medio de las tinieblas voy a seguir golpeando, voy a matar a alguien en cualquier momento. Eliú le dijo, para un poco, Job, fréate un poco, consideremos las maravillas de Dios. Cuando mi esposa me contaba el sueño, Dios me confirmaba lo que había estado hablando con este varón días atrás. Yo le decía, a veces es más difícil frenar un vehículo que acelerarlo. Los camioneros, cuando andan en la ruta, tienen muchísimo cuidado en las pendientes, porque es allí donde corren más riesgo sus vidas y toda la carga. Porque rápidamente el camión en la bajada comienza a tomar velocidad, pero el camión no está preparado para
para soportar la presión de los frenos o la presión de las ruedas en los frenos durante mucho tiempo. Cuando mi esposa me contaba algo parecido en un sueño que tuvo, y yo le digo, es lo mismo. A veces traes un impulso y no te detienes a ver si Dios está alimentando tu espíritu, si estás creciendo espiritualmente. Algunos dirán, pastor, si a mí me importa tener una iglesia grande nomás, pero eso es todo. Hace unos días me escribió una persona y me decía, pastor, quiero que me aconseje, porque yo me congregaba en una iglesia así, me comentaba todas las características, era una iglesia grande, pero finalmente, después de algunos años, de algún tiempo, el pastor finalmente cayó en pecado. Abandonó a su esposa quedó por algún lado, su esposa quiso servir a Dios, pero no la dejaron. La iglesia se destruyó totalmente. ¿Cómo llegar a ese límite? Que de un día el pastor esté predicando y el otro día esté cometiendo pecado. ¿Por qué? Porque de repente el pastor está en una dinámica que él no se da cuenta, que ya está andando enloquecidamente, sin hacer un alto y considerar quién es Dios, a quién sirve, por qué canta una canción en la iglesia. Tal vez le pasa a muchos creyentes igual. Si el justo con dificultad se salva, dice la Escritura, ¿dónde aparecerá el impío, el pecador? Si tú cuando entras a este lugar y cuando cantamos una adoración, tú no haces un alto y decir, un momento, ¿a quién le estoy cantando? ¿Por qué lo canto? ¿Lo canto de corazón o tengo el corazón tan endurecido que ya no puedo sentir nada en la presencia de Dios? Entonces tengo que comenzar a rever otra vez, a considerar la obra de Dios en mi vida, en la tierra, el plan de Dios. Así le dijo a Eliú, Job, detente y considera las maravillas de Dios. Considéralas. Cierto día nosotros estábamos viajando de la ciudad de Victorville, que es como a unos 50, 60 kilómetros de Los Ángeles, y nos íbamos a Los Ángeles. El asunto es que la ciudad de Victorville queda en lo que se llama el Desierto Alto, que es un lugar que está casi a 1200 metros de altura, un desierto de esa altura, que es ya camino a todo lo que es Las Vegas. Y cuando veníamos en la ruta, esa ruta la hacíamos regularmente, a veces para ir a predicar a algunas iglesias. Cada fin de semana, por semana viajábamos a 4 o 5 iglesias o más. A veces tenía 8 o 10 predicaciones a la semana en diferentes congregaciones. Y en un momento me llamó la atención porque veníamos bajando en una bajada, en esa bajada del Desierto Alto, que son como 1200 metros. Es una bajada bien extensa, bien larga. Y de repente me llamó la atención un camión que iba, a pesar de que el camión venía vacío, empezó a frenar y yo empecé a mirar humo en la ruta. Yo dije, habrá pasado un incendio, un accidente, un incendio, algo por el estilo. Entonces, avanzando un poco más, comienzo a ver un camión que venía con las ruedas, pero quemando ruedas. Todas las ruedas venían envueltas en humo. Este hombre no podía detener el camión. Había tomado tal velocidad, lo dejó ir al camión a tal velocidad que en un momento los frenos ya no soportaban más. Además que cuando se aplican los frenos se calienta todo el sistema de frenado, las campanas o los discos o lo que tuviese, por lo general son campanas de frenos, se calienta a tal punto que llega a ponerse al rojo vivo. Es una pelea entre las ruedas, la pendiente y los frenos. Y puede ocurrir el desastre más terrible. Tal vez tú has entrado en una dinámica así, de cuestionar a Dios, de preguntar a Dios del por qué Señor, y por qué pasa esto, y por qué lo otro, y no te detienes a contemplar la gloria de Dios. No dices, Señor, necesito ayuda, necesito seguir creciendo en la fe. Hace tanto que no como un alimento verdadero, un alimento espiritual, hace cuánto que no adoro. ¿Cuánto tiempo hace que escucho las prédicas y no soy capaz de siquiera doblar mis rodillas en mi cuarto, decir, Señor, gracias por la vida, gracias por los alimentos? Reniegas cuando tienes que comer, reniegas por la ropa que tienes, reniegas por el auto que tienes, reniegas por el trabajo que tienes, reniegas por la esposa que tienes, por los hijos que tienes, reniegas por todo. Te miras al espejo y te aborreces, te quieres cambiar de rostro. Detente, le dijo Eliú a Job, detente, Job, un momento y considera la obra de Dios. Considera un poco que es el tiempo de madurar en la fe, de ir dando pasos. Y toma el consejo de David. David quiso llevarse el arca, dijo, ¿dónde está el arca? Acá está el arca. Vamos a llevar al arca a la ciudad de David. Así, atolondrado, dice que los bueyes hicieron un par de pasos. Trastabillaron los bueyes. El arca se iba a caer. Usa fue a tocar el arca, murió. David entonces se fue a llorar a su ciudad y dijo, al final quiero hacer las cosas de Dios y todo me sale mal.
todo te sale mal, porque has entrado en una dinámica que solamente tienes acelerador y tú no tienes freno. En una esquina, cuando hay un cartel de pare, yo le explicaba a este hermano, le digo, cuando hay pare, tú tienes que parar. Ah, no, pero yo le doy así para adelante. En la primera esquina te va a atravesar un camión y se acaba tu vida espiritual. Yo así, pastor, para adelante, para la prédica nomás, así como un joven. Yo, pastor, predico donde sea, pero tened cuidado. No, ¿qué cuidado? ¿Acaso para predicar de Dios hay que tener cuidado? A tiempo, fuera de tiempo, donde sea. Fue a predicarle a una hermana, salió de predicarle. Fue a predicarle otro día, ya salió en pecado y en adulterio. Se acabó el evangelista. Se acabó el mensajero de Dios. Tan rápido, tan rápido. Se destruyó su vida tan rápido. Detente un poco. Piensa todo lo que Dios hizo por ti. Empieza a alimentar tu espíritu para levantarte cada mañana. No es cuánto tiempo tú te pares a predicar, sino cómo tú te pares a predicar. No es cuánto tiempo tú vayas a predicarle a otro el mensaje de la fe, sino en qué condiciones esté tu corazón. No es cuán fuerte cantes a Dios, sino con qué corazón tú cantes al Señor. Así se consiguen las bendiciones. Así se obtienen las grandes victorias. Así. Yo le decía a este varón, cuando tú vas y dice peligro, curva, tú tienes que disminuir la velocidad. Tú no puedes entrar a una curva a 120, 130 kilómetros por hora cuando te dice curva peligrosa, 40 kilómetros. Tú tienes que bajar un poco la velocidad. Y entonces vas entendiendo. Si el tanque de combustible te marca, como mi hermana vino y me dijo, ¿sabes qué? Casi me quedo sin combustible, me dijo hace unos días. Venía viajando por la ruta porque tenía que llegar aquí a la ciudad. Venía de una de las iglesias. Y dije, y vi el tanque que tenía poco, pero dije, voy a llegar. No me di cuenta, dice, cuando me di cuenta tenía poco. No podía volver para atrás. Y no sabía si iba a llegar. Así que ¿sabes qué pasa cuando tú tienes poco tanque, poco combustible en el tanque? Tú tienes que bajar la velocidad de tu vehículo. De esa manera puedes hacer muchísimos kilómetros. Si tú sigues a la misma velocidad, no llegas. Cuando la luz se prende, tú tienes que bajar. Un día íbamos con un hermano y nos pasó así. No encontramos combustible en una estación, no pudimos cargar. Y dijimos, bueno, vamos a ver si llegamos. Faltaban como 60 kilómetros y no llegábamos. Así que veníamos a la ruta a 50, 60 kilómetros. Los camiones nos pasaban. Y nosotros nos mirábamos ahí, pero decíamos, queremos llegar. Veníamos como paseando en la ruta, pero teníamos que llegar. Pero si tu vida espiritual te muestra que tú tienes poco combustible, tienes que detenerte y decir, Señor, necesito combustible a mi vida. Señor, no puedo seguir así, porque eso es jugar a la ruleta rusa. Para los niños, para la gente que no sabe, la ruleta rusa es un juego macabro, un juego delincuente, que ponen una bala en un tambor de una pistola y la hacen girar y lo van gatillando. Y hasta que en algún momento tal vez justo cae el tambor de donde está la bala y finalmente la gente se quita la vida. Entre los delincuentes juegan así, a la ruleta rusa. Hay personas que han perdido la vida. Pero tú no puedes jugar con tu vida espiritual. Tú tienes que orar a Dios, buscar a Dios, levantar tus manos de corazón a Dios. Sacar toda crítica, toda cosa que haya en tu vida que te está metiendo en una dinámica de cuestionamiento a Dios. Si tú te pones a cuestionar a Dios, vas a terminar como Job. ¿Sabes? Todos los capítulos que le intentaron hacer entrar en razón a Job, y Job se quejaba y se quejaba. Nadie le pudo hacer entrar en razón. Finalmente vino Eliú y le dijo, Job, detente un poco. Consideremos todo lo grande que es Dios. Todo lo que Dios ama al hombre. Consideremos que la mente de Dios está lúcida, nuestra mente no. Nosotros un día amamos a Dios porque tenemos prosperidad, otro día ya, Señor, pero ¿por qué me pasó esto que choqué el auto? Ahora, cuando Dios nos dio el auto, no fuimos tan agradecidos con Dios como cuando tuvimos el accidente. Y cuando tenemos un accidente o alguna desgracia, entramos en las tinieblas más densas. Y es ahí cuando ya no podemos ordenar las ideas. Agarramos el vehículo, pasamos el semáforo en rojo, pasamos ceda al paso, pare, curvas, las tomamos a la velocidad que sea y entramos en una dinámica. El final es la destrucción y es la muerte espiritual. Si no, no habría tantos pastores alejados de la fe, no habría tantos creyentes. ¿Sabes la cantidad de gente apartada que hay en estos días? Que se alejó de los caminos de Dios. ¿Cómo se alejaron?
de a poco entraron en velocidad. Así, tú tienes un vehículo solamente, le quitas el freno y el vehículo se va. Cierto día estábamos con mi padre, yo era muy pequeño, habré tenido 9 años, y yo quería manejar. Recién mi padre me enseñó, creo que a los 12 años, a manejar. Pero yo tenía como 9 años y quería manejar. Estábamos en un cerro, en una ciudad llamada Tucumán, en el Cerro San Javier. Y de repente, yo vi que había una bajada. Mi padre obviamente no me iba a prestar la camioneta nunca. Así que yo me subí. Yo dije, es una bajada, le saco el cambio y me voy manejando hasta abajo. Después mi papá me va a ir a buscar. Casi me matan. De repente estaban ahí y ven que la camioneta se va. Todos mis parientes, mi padre y mis parientes corriendo detrás de la camioneta. Yo contento iba manejando. Así, Satanás tan solamente te tira un poquito, un pequeño empujoncito, y tú te vas. Y a veces hacer un alto es bueno. La Escritura dice, cuando tú te encuentres confundido y cuando tú te encuentras abatido y cuando no encuentras respuestas, cuando sientas que Dios se alejó de ti, cuando sientas que tus oraciones no son escuchadas, cuando sientas que tu alabanza no sabes si es de corazón o de religión o de rutina, paraos en los caminos, dice la Escritura, preguntad y ver cuál sea la antigua senda y andad por ella y hallaréis descanso para vuestras almas, dice el Señor. ¡Aleluya! Yo voy a invitarte a que te pongas de pie hoy. Ruego a Dios que este mensaje toque de tal forma tu corazón que nunca pases a ser parte del grupo llamado los apartados. Gente que un día disfrutó de la gloria de Dios, pero luego Satanás los comenzó a meter en una dinámica de cuestionamientos, de preguntas sin respuesta a Dios. Y que de repente cuando te quieres dar cuenta, ya tu corazón se llenó de crítica, de dudas, de inseguridades. Ya no disfrutas estar en Dios. Ya te es gravoso la fe. Te es gravoso el alabar a Dios, el dar gracias a Dios. Si hay alguna persona esta noche escuchando este mensaje que por uno u otro motivo se alejó de la fe, así se comienza con un pequeño pasito, con un pequeño paso, y Satanás te hace entrar. Un día vino María, hermana de Moisés, y Aarón, hermano de Moisés, y lo miraban a Moisés contento. Ya Dios los había liberado, estaban en el desierto llenos de bendición, con la promesa de la tierra prometida, y dijeron, ¿por qué Dios le habla a Moisés nada más? Dijeron, ¿acaso Dios no es Dios sobre todos? ¿No hace Dios acepción de personas? ¿Por qué también no nos habla Dios a nosotros? ¿Acaso Dios no habla también por nuestras bocas? ¿Acaso nosotros también no tenemos palabra de Dios? Y comenzaron a mirarlo a Moisés con desprecio. Y comenzaron una rebelión en sus corazones. Finalmente, el resultado fue que María quedó leprosa y la echaron fuera del campamento. ¿Sabes cuánta gente yo en estos años tuve llena de conflictos? Pero ¿y por qué tenemos que escuchar lo que el pastor dice o obedecer lo que el pastor dice? Así, hermanos, un día dijeron, yo voy a ir a abrir otra iglesia. Yo le dije, bueno, hermano, ¿qué puedo hacer por tu vida? Ahí está la tierra y su plenitud. Haz lo que quieras. Sí, que Él solamente recibe palabras de Dios. No, Dios le habla a todos. Pero Dios tiene planes y propósitos específicos con algunas personas. Y eso lo tienes que entender. Porque lo entiendes en tu vida. Nadie entra hoy a la casa de gobierno a querer sentarse en el lugar del presidente de tu país. Porque es una función que le tocó a él. Claro, tú eres diferente del presidente del país, tú eres menos persona. No, tú eres igual. Tienes los mismos derechos, tienes las mismas obligaciones, pero a él lo eligieron para esa tarea. Y si tú entras ahí, te van a sacar. Pero sin embargo, Satanás comienza llenando la mente y el corazón con cuestionamientos. Y tú no te dejas enseñar por Dios. Y entonces es cuando ya no metes alimento al espíritu. Y cualquier peste que anda dando vueltas por ahí se te pega. Porque estás débil espiritualmente. Porque no entiendes la fe. Eliú le dijo a Job, Job, detengámonos un poco y pensemos todas las cosas grandes que hizo Dios. Luego, de a poco, Dios nos irá explicando lo que no entendemos. Pero no podemos comenzar a cuestionar a Dios porque hay cosas que no entendemos. No nos olvidemos, Job, le dijo Eliú, que nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas que vivimos.
que muchas veces nos sentimos abatidos, cansados. Y si alguien nos pregunta el día que en una iglesia se levantó un paralítico, ¿estás dispuesto a servir a Dios hasta la muerte? Hasta la muerte, mi vida la daré por Cristo. Y cuando viene el otro día que el pastor te retó por X motivo, dice, no, estoy pensando en no ir más a la iglesia. ¿Así? Un día estás dispuesto a lo más grande, y otro día en la derrota o en las tinieblas. Tú no puedes ordenar las ideas a causa de ellas. Si hay alguien que estuvo apartado durante mucho tiempo, si hay alguien que está lejos de Dios, que tal vez comenzaste así, Satanás solamente te vio cerca de la pendiente y te dio un empujoncito. Como él sabe que tu vida no tiene frenos, que él te tira una idea y ya comienzas. Que mirar el reloj al pastor y ya comienzas. Pero mirar a esa hermana cómo viene vestida, te tira solamente un empujón nada más. Pero tú, ¿qué tienes que mirar? Tú no mires a nadie, tú mira a Dios. ¿O quieres llegar a la estatura de esa hermana? Tú tienes que llegar a la estatura de un varón perfecto, hasta la estatura de Jesucristo. Si quien te habla no mira a otros pastores, a otros ministerios, sino que busca la voluntad de Dios, tú tienes que hacer lo mismo. Si tú escuchas estos mensajes y te son de bendición, tú no mires a nadie. Tú mira a Dios y el plan que Él tiene con tu vida. Si te pones a mirar los detalles de los demás, seguramente encontrarás miles de errores. Jamás crecerás. Y entrarás en una pendiente, en una caída libre, hasta que venga un mensaje como el de Liu, o un mensaje como el de esta predicación, que te diga, detente, espera un poco, alto ahí, reconsidera todo lo que Dios hizo por ti. Vale la pena entrar en esa caída. El final será la destrucción. Si alguien esta noche quiere reconciliarse con Dios, si alguien que estuvo un día en una iglesia, que aceptó a Cristo en su corazón como único Señor y Salvador, pero que por motivos de la vida, por pruebas de Satanás, por no saber alimentar su espíritu, llegó a una condición triste, hoy te voy a invitar a que te reconcilies con el Señor, que renueves tu pacto con Dios. Si alguien quiere hacer esta oración, que esté aquí presente en el templo o escuchando a través de la radio o de algún medio digital, yo voy a invitarte a que cierres tus ojos. Y aquel que quiera reconciliarse con el Señor, repite esta oración después de mí, que dice: Señor Jesús, Señor Jesús, hoy me acerco a ti, hoy te acepto a ti, pidiéndote perdón por haberme alejado de tus caminos. Señor Jesús, quiero acercarme a ti nuevamente, en fe y en esperanza. Abro mi corazón nuevamente a ti. Quiero que tú seas Rey, Dios y Señor de mi vida. Permíteme ser fortalecido en el Espíritu, para que no tenga más debilidades, y para que las enfermedades espirituales no golpeen mi corazón. Señor, perdóname y ayúdame a estar contigo desde ahora y para siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén y amén. Esto fue Mensaje de Poder y Esperanza con Hernán Alberto Cortés. Para más información, visítanos en hernanalbertocortés.com.